Niños, tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema 4 operaciones. Vamos a colocar a ver una pluma, ¿ya? A ver. Recuerda, cuando nosotros hablábamos de 4 operaciones, nosotros en 4 operaciones lo que veíamos era las 4 operaciones básicas. O sea que para resolver un problema para mí era suficiente saber sumar, saber restar, saber multiplicar y saber dividir. Entonces, dentro del tema 4 operaciones hay métodos que me van a permitir a mí desarrollar un problema de manera fácil. Otro de los métodos que vamos a trabajar hoy es el método del rombo, o también conocido como problemas sobre falsa suposición. Entonces nos dice, en este método, los datos se ubican en los vértices de un rombo. El método es así porque vamos a dibujar nosotros un rombo. ¿Ves un rombo aquí? De color rosado. ¿Ves un rombo? En donde se indican mediante flechas la forma cómo operar. En este lado izquierdo, donde dice A, aquí vamos a colocar al número de elementos, a la cantidad de elementos. Por este punto B, este vértice superior, vamos a colocar al mayor valor unitario. Por el lado derecho, C, vamos a colocar al total recaudado. Y por la parte inferior, vamos a colocar al menor valor unitario. Al menor valor unitario. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar que un problema se puede resolver por método del rombo? Recuerda por favor que no todos los problemas, no todos vamos a poder resolverlo con este método. No todos los problemas son con este método, solamente algunos. Pero esos pocos problemas que tú vas a identificar que se puedan resolver con este método, a esos problemas nosotros les vamos a poder aplicar esta técnica, ¿de acuerdo? Y se va a volver muy fácil. Entonces, decimos aquí, en este apartado de amarillo, nos dice, para que un problema pueda ser resuelto por el método del rombo, debe tener las siguientes características. Primero es que debe tener dos incógnitas. Esas dos incógnitas son el B y son el D. Luego te dice, presentar un valor numérico producido por la suma de las dos incógnitas. Eso es el número total de elementos. En este caso sería el A. Y el valor total de cada una de las incógnitas. El valor total de cada una sería el C, el total recaudado. Ahora, el método del rombo, lo que te va, digamos, a resolver es lo siguiente. Es el número de elementos, pero con respecto a ¿quién? Al valor unitario menor, ¿de acuerdo? Respecto al valor unitario menor. ¿Y cómo se halla? Se halla multiplicando A por B, ¿sí? A por B, luego le quitas el C, menos C, sobre B menos D, B menos D. Esta es la formulita que nosotros vamos a trabajar. Ahora, vamos a ver este esquema que nos va a ayudar a identificar cuándo yo voy a aplicar método del rombo. Miren, habíamos dicho aquí que está el número de elementos. Entonces, cuando hablamos de número de elementos, yo puedo entender que eso puede ser número de cabezas, número de animales, número de monedas, número de billetes, número de cajas, de alumnos, vehículos, timones, botellas, personas, preguntas, problemas, días, partidas de un juego, el número de boletos. Ya cuando aparecen estas palabras, entonces ya tú puedes ir pensando que esto se puede resolver por el método del rombo. Recuerda, no todos los problemas se pueden resolver por este método. Pero si tú identificas que un problema puede resolverse por este método, entonces lo que vas a hacer tú es resolverlo de una forma fácil. Ahora, por el lado derecho, el total recaudado, ¿cómo lo puedes identificar? Cuando te hablen de puntaje total, de recaudación total,
de número de patas, de número de llantas, deuda, cantidad de litros totales, ahorro total, cantidad de onzas totales. ¿Sí? Entonces es ahí, ese es el total recaudado. Ahora, ahí he colocado la formulita de nuevo, ¿ya? A por B menos el C, ¿no? A por B menos el C, ¿sí? Ahí lo tienes, sobre B menos el D, menos el D. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejemplos para que se entienda esto, ¿ya? A ver, me dice, en un zoológico hay 40 animales. A, eso va a la izquierda. Aquí va el total de elementos, en este caso número de animales. El número de animales vas a colocar por aquí. Y el número de animales en este caso es 40. 40 colocas aquí. 40 animales. Entre aves y felinos. Ya, acá acuérdate, aves y felinos. El valor unitario depende de acuerdo a lo que te dan el dato a la derecha. Te dice, si se cuenta el número total de patas, tenemos que 100. Entonces colocas aquí número de patas es igual, número de patas es igual a 100. Ahí colocas, número de patas es igual a 100. Entonces, con respecto a esto, por favor, cuando te dice patas, con respecto a las patas, vas a colocar los valores en la parte superior y en la parte inferior, de acuerdo a las patas, a las patas. Entonces, recuerda que habíamos marcado aves y habíamos marcado felinos. Entonces, lo que vas a hacer tú es colocar patas de las aves y patas de los felinos. Entonces, tú dices, las aves, ¿cuántas patas tiene? 2. Y los felinos, ¿cuántas patas tiene? 4. Entonces, en la parte de arriba va el mayor. ¿Quién es el mayor? Los felinos. Los felinos tienen 4 patas. 4 patas tienen. Acá arriba siempre va el mayor. Arriba siempre va el mayor. Y abajo va el menor. El mayor arriba y el menor abajo. De valores unitarios estoy hablando. Entonces, abajo, ¿quién va? Aves. Abajo va aves y apuntas el 2 ahí. Listo. El método del rombo, ¿sí? El método del rombo, lo que te desarrolla es siempre el de abajo. O sea, el método del rombo, que nos va a dar como resultado el número de, en este caso de A, o sea de aves. Entonces tú dirías, el método del rombo me va a dar como resultado el número de aves. El número de aves. Y el número de aves, ¿cómo voy a hallar? Fácil. Agarro 40, lo multiplico con el 4, ¿no? El método dice así, 40 se multiplica con el 4, 40 por 4, luego le quitas menos el 100 y sobre restas ellos dos, el de arriba menos el de abajo. O sea, 4 menos 2. Entonces tendríamos por arriba 40 por 4 es 160. 160 menos 100. 160 menos 100 es sobre 4 menos 2, 2. Entonces tendríamos 60 arriba y 2 abajo. Y 60 entre 2 es 30. Entonces, ¿cuántos alumnos son? Perdón, ¿cuántas aves son? 30. Entonces tú dices, por lo tanto, la respuesta, ¿no? Es que como vi la A, pensé alumnos, pero habíamos hablado de aves, ¿no? Aves. ¿Cuántas aves son? Son 30 aves. Eso de aquí es la respuesta. ¿Ya? Así se va a trabajar entonces el método del rombo. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. Nos dice, a ver, en una competencia ciclística habían triciclos, acá lo marcas, triciclos, y marcas bicicletas. Habían triciclos y bicicletas. Te dice, si se contaron 55 timones. Cuando habla de timones es por este lado. El número de timones. Número de timones. ¿Por qué lo coloco por acá? Al número de timones. Porque dime, cada vehículo, ya sea triciclo
o ya sea bicicleta, cada uno de ellos tiene un timón. Por lo tanto, si hay 55 timones, quiere decir que hay 55 vehículos. 55 en total, por acá, 55 elementos. Y dice por el otro lado hay 135 llantas. El número de llantas va a la derecha porque es el total recaudado. Número de llantas, en este caso llantas, el total de llantas. El número de llantas recaudado, que sería igual a 135. Ahora, con respecto, recuerda, con respecto al de la derecha, siempre no te olvides, con respecto a las llantas, como te está hablando acá de llantas, tienes entonces que colocar la cantidad de llantas que tiene el triciclo. ¿Cuántas llantas tiene un triciclo? 3. ¿Cuántas llantas tiene una bicicleta? 2. Entonces eso vas a colocar. ¿Quién es el mayor? Triciclo. Entonces triciclo arriba. El mayor siempre arriba. El mayor siempre va arriba. No te olvides. El mayor va arriba. Y el menor va abajo. Bicicleta 2. Bicicleta 2. Listo. ¿Qué es lo que te va a hallar el método del rombo? El método del rombo lo que te va a hallar es el número de bicicletas. Esto te va a hallar. El método del rombo siempre nos da como resultado el número de bicicletas. Entonces, el método del rombo nos da siempre el de abajo, siempre, siempre. Si acá la pregunta te dice, mira, en este caso nos dice, ¿no? ¿Cuántos eran las bicicletas que habían en dicha competencia? ¿Cuántas bicicletas eran? ¿Cuántas eran las bicicletas que habían en dicha competencia? ¿Cuántas bicicletas hay? Y justo este método del rombo te dice que el número de bicicletas es igual. Tengan cuidado, ¿Qué pasaría si te hubiese dicho cuántos triciclos hay? Los triciclos no vas a poderlo hallar directo. El método del rombo siempre te hace hallar a la fuerza el de abajo. Siempre, el de abajo siempre hallas. Entonces el número de bicicletas sería 55. Lo multiplicas por 3. 55 por 3. Luego le quitas menos el que viene acá, menos 135. Y lo divides sobre, ¿no? Esto sobre la diferencia del de arriba, o sea 3, menos el de abajo, o sea 3 menos 2. 3 menos 2, esto es igual. Acá tendríamos 5 por 3 es 15. Llevas 1, 5 por 3 15 y 1 16. O sea tienes 165. Menos 135. Sobre 3 menos 2, 1. O sea, bueno, queda igual, ¿no? Entonces bajas. Número de bicicletas es igual. 165 menos 135. Eso es 30, ¿no? ¿Sí? 30. Claro, porque 5 menos 5, 0. 16 menos 13, 3. Entonces hay 30. Entonces la pregunta era, ¿cuántas bicicletas hay en dicha competencia? Hay 30 bicicletas. Esto de aquí es la respuesta. Ejemplo 3. Me dice, Raúl tiene 3.500 soles en billetes, dice, de 50 soles y de 100 soles. ¿Cuál será la cantidad de billetes de mayor denominación si hay en total 45 billetes? Este 45 billetes, ¿recuerdas cuando les mostré el esquema para poder identificar dónde iba la cantidad de billetes? Acá, ¿no? Acá iba. Acá va el número de billetes. Aquí va el número de billetes. Para que no te coloqué ese esquema para que no te olvides. Entonces el número de billetes siempre va aquí. El número de billetes, ¿cuánto es? Es 45. El número de billetes es 45. Listo, ya está. Ahora, el total recaudado va aquí. En este caso, Raúl tiene 3.500 soles. Este es el dinero total. Este es el total de dinero. El total de dinero. Y el total del dinero, ¿cuánto es? Es 3.500 soles. Entonces, tú tienes que verificar las unidades del de la derecha. Nunca te olvides. Lo marcas. Las unidades son los soles. En el ejemplo anterior era llantas. En este caso son los soles. Y con respecto a los soles, vas a colocar tú la parte superior y la parte inferior. Te dice, Raúl tiene 3.500 soles en billetes. 3.500. En billetes de 50 soles
y otros son billetes de 100 soles. Entonces, los billetes de mayor denominación se coloca arriba, o sea acá, de 100 soles. Arriba va el mayor, nunca te olvides. Y abajo va el menor, en este caso 50 soles. Entonces, la pregunta era, ¿cuál será la cantidad de billetes? ¿Cuál será la cantidad de billetes de mayor denominación? ¿Y cuál es el de mayor denominación? O sea, cuando dice mayor denominación te está diciendo qué billete vale más. ¿Un billete de 100 soles o un billete de 50 soles? Es algo obvio. El de mayor denominación es el billete de 100 soles. Entonces tú dirías, voy a aplicar método del rombo, pero el método del rombo, recuerda, no te va a hallar el número de billetes de 100 soles. Te va a hallar forzosamente el número de billetes de 50 soles. Entonces tú dirías, el número de billetes, ¿sí? El número de billetes de 50 soles, el número de billetes de 50 soles. Tú te preguntarás por qué estoy hallando primero de 50 soles. Es que no podemos hallar directamente el de 100 soles. Tenemos que hallar primero esto. El método del rombo lo que hace es trabajar la cantidad de elementos que hay, pero del menor, o sea, del de abajo. Entonces, el número de billetes de 50 soles sería 45 multiplicas por 100. 45 por 100. Y a esto le quitas menos 3.500. Entonces colocas acá 3.500. Menos 3.500. Sobre, ¿sí? Sobre la diferencia del de arriba menos el de abajo. O sea, 100 menos 50. 100 menos 50. Entonces tendríamos 45 por 100 es 4.500. 4.500 menos 3.500, eso es 1.000. Eso es 1.000. Entonces, 100 menos 50, tenemos que abajo es 50. El 0 se va. Y tendríamos 100 entre 5, 20. Por lo tanto, el número de billetes de 50 soles es 20. Pero te estaban pidiendo el número de billetes, piden el número de billetes de 100 soles. Te piden el número de billetes de 100 soles. ¿Cuánto será el número de billetes de 100 soles? El número de billetes de 100 soles sería igual a... Tú dices, el número de billetes de 50 soles es 20. Ya, eso está bien, 20. Pero recuerda que el número de billetes en total que tú tenías, ¿cuánto era? 45. O sea, tenías 45 billetes en total. Si 20 billetes son de 50 soles, entonces ¿cuántos billetes son de 100 soles? Fácil. A los 45 billetes que hay en total, le quitas los 20 billetes que son de 50 soles. Y eso te va a dar los billetes de 100 soles. O sea, 45 menos 20. Y eso es 25. Por lo tanto, la respuesta sería 25. ¿Cuántos billetes son de 100 soles? 25. Ejemplo 4. Me dice, en una prueba de examen, un alumno gana 2 puntos. Gana 2 puntos. Gana. Por respuesta correcta. Por respuesta correcta. O sea, cada respuesta que hace bien, 2 puntos. Más 2 puntos. ¿No? Más 2 puntos. Pero pierde un punto, dice. Pierde un punto por cada equivocación. Pierde un punto. O sea, sería ahí. Pierde un punto. Como pierde es menos 1. Ya, no está ganando un punto. Está perdiendo un punto. O sea, menos 1. Luego te dice, si después de haber contestado 50 preguntas. Ah, listo, yo te enseñé esto también. ¿Dónde se coloca el número de preguntas? Por este lado. Número de preguntas. Número de preguntas es igual a... Número de preguntas es igual a 50. Y dice que cuando él respondió 50 preguntas, obtuvo un puntaje de 64. O sea, 64 puntos. Y yo te dije, el puntaje va por acá, los puntos. El número de puntos. O el puntaje total. El número de puntos, ¿dónde se coloca? Por la derecha. ¿No? En el esquema yo te enseñé que los puntos, el puntaje se coloca por la derecha. 64 puntos. Listo.
Y con respecto a las unidades, en este caso los puntos, con respecto a los puntos, es donde se coloca la parte superior y la parte inferior. Entonces, cuando haces bien, cuando haces una respuesta correcta, ¿cuántos puntos tienes? Más 2. Arriba va más 2. Esto es respuestas correctas. Esto es con respuestas correctas. Y cuando te equivocas, o sea, respuestas incorrectas, te quitan un punto, o sea, menos 1. Y eso va abajo porque menos 1 es menor que más 2. Ahora, la pregunta es ¿cuántas preguntas respondió correctamente? El método del rombo, ¿qué es lo que te va a hallar primero? El número de preguntas. El de abajo, siempre te halla el de abajo. Ah, profesor, pero el de abajo, dirás, es menos 1. Y esos son respuestas incorrectas. Entonces el método del rombo te va a hallar el número de preguntas incorrectas. Pero tú dirás, yo quiero preguntas correctas. ¿Cuántas respondí bien? Sí, pero eso lo resolveremos después, al final. Primero, lo que te obliga el método del rombo es hallar el número de preguntas incorrectas. Entonces el número de preguntas incorrectas sería igual. Fórmula. 50 lo multiplicas por 2. 50 por 2. Le quitas 64. Sobre la resta 2 menos. Si tengan cuidado con el signo. 2 menos. Siempre menos. 2 menos el que está abajo. Pero el que está abajo, ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces colocas menos 1 ahí. Esto va a ser igual. 50 por 2 es 100. 100 menos 64 es 36. Esto lo vas a dividir sobre. Acá mira, este es menos, este menos. Con este menos se multiplican. Menos por menos, más. Entonces sería 2 más 1. Entonces sería 36 entre 3. Y 36 entre 3 es 12. Quiere decir que ¿cuántas preguntas contestaste mal? ¿Cuántas preguntas contestaste de forma incorrecta? Número de preguntas incorrectas. Número de preguntas incorrectas sería 12. Pero esto no me está pidiendo. Me está pidiendo cuántas preguntas respondí. O respondió en este caso, ¿no? Correctamente. Entonces el número de preguntas. El número de preguntas que contestó bien, o sea, el número de preguntas correctas, el número de preguntas correctas va a ser igual, el número de preguntas que contestó bien va a ser igual. Recuerda, en total, ¿cuántas preguntas ha respondido? 50, pero de estas 50 preguntas hay unas que ha hecho bien, ya hay algunas preguntas que ha hecho mal. ¿Cuántas hizo mal? Ya le hemos hallado, 12, ¿no? 12 hizo mal. Entonces, ¿cuántas hizo bien? ¿Cuántas hizo correctamente? Entonces a las 50 preguntas le quito las que hizo mal, que son 12. Y eso me va a dar como resultado las preguntas que hizo bien. 50 menos 12 es 38. Quiere decir que ¿cuántas preguntas respondió correctamente? 38. Ese 38 es la respuesta. Bueno, eso es todo. Nos vemos.